Seguimos con Génesis capítulo 35. Y dice así: Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, establécete allí y erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dijo Jacob a los de su casa y a todos los que estaban con él: retiren los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Después partiremos y subiremos a Betel, y edificaré allí un altar al Dios que me oyó el día de mi aflicción, y que ha estado conmigo en el camino por el que he andado. Entregaron a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder, y los pendientes de sus orejas, y Jacob los entregó al pie de la encina que hay en Siquem. Levantaron después el campamento, y el terror divino invadió a las ciudades del contorno, de tal modo que no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, en tierra de Canaán, con toda la gente que le acompañaba. Edificó allí un altar y llamó a aquel lugar Dios de Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando él huía de la presencia de su hermano. Murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada por debajo de Betel, al pie de la encina, a la que se llamó Encina del Llanto. Dios se le apareció de nuevo a Jacob, a su regreso de Padán Aram, y lo bendijo. Le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero en adelante no te llamarás Jacob, sino tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Díjole Dios: yo soy el Shaddai, sé prolífico y multiplícate. Un pueblo y una comunidad de pueblos nacerán de ti, y de ti saldrán reyes. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y después de ti se la daré a tu descendencia. Y Dios se la alejó de él. En el lugar donde le había hablado Dios, erigió Jacob una estela. Una estela sería una columna de piedra. Vertió sobre ella una libación y derramó aceite sobre ella. Jacob llamó Betel a aquel lugar donde Dios le había hablado. Jacob le dice, después de todas las narraciones que hicieron sus hijos, que vuelvan de nuevo al lugar de Betel, que derrochen todos los dioses y los ídolos que tenían ellos y vayan ahí, donde ya le había hablado. Si Dios le dijo para retornar, era para renovar otra vez, reafirmarle otra vez a Jacob la bendición que ya le había hecho. Porque Jacob tuvo un deslice con su familia, con toda su familia, pero Dios le dijo: anda ahí, regresa de donde saliste, regresa de nuevo a esa fase en donde yo te dije quién eras, quién sos, quién serás. Partieron de Betel cuando estaban ya cerca de Éfrata. Dio a luz Raquel, tuvo un parto laborioso. En las angustias del alumbramiento le dijo la partera: no temas, que también esta vez tienes un hijo. Y mientras exhalaba el alma, pues se estaba muriendo, le puso por nombre Ben-Oni. Ben-Oni significa hijo de mi dolor. Pero su padre le llamó Benjamín. Benjamín significa hijo de mi diestra. Murió Raquel y fue enterrada junto al camino de Éfrata, es decir, Belén. Jacob erigió una columna sobre su tumba. Es hasta hoy la columna de la tumba de Raquel. José vamos a ir leyendo los otros capítulos, pero es el que llegó a Egipto y tuvo que pasar por tantas cosas y subió como segundo para gobernar Egipto en un país extranjero. Y Benjamín accedió a todo eso sin hacer esfuerzo. Y eso nos apunta a Cristo. Cristo fue el que venció por nosotros. Por eso somos llamados más que vencedores en las cartas de Pablo. Porque Cristo venció por nosotros y nosotros somos adheridos a esa batalla ganada. Batalla a la muerte, al pecado, a la vida de miseria. Entonces los hijos lo que tienen que hacer es cambiar la herencia por recompensa. La herencia ya es nuestra, ya fue ganada en Cristo. Ya fuimos bendecidos con todas las bendiciones en Cristo Jesús. Pero esa herencia hay que transformar en recompensa, porque se conquista otra vez. No es con la fuerza del brazo, sino con la obediencia a Dios, con el propósito con el cual vos naciste para esta tierra. No viniste en vano. Y cada uno tiene un propósito de acuerdo al bloqueo que tiene. Por ejemplo, Abraham era el padre del miedo y se convirtió en padre de la fe. Jacob era un engañador, pero se convirtió en el temiente a Dios, en el que le obedece a Dios
y en el que siguió la descendencia para con él y sus hijos. Se convirtió en Israel, el campeón de Dios. Y también que los elegidos pueden tener deslices y errores hasta que realmente sepan o asuman, estén convencidos en plenitud a quienes son en realidad, en Cristo o en Dios. Porque después de la segunda vez que le bendijo Dios a Jacob en Betel, a partir del versículo 21 dice, partió Israel. O sea que a partir de ahí realmente Israel estuvo convencido. Fue la tercera vez ya que Dios le apareció a Jacob. Y ahí realmente él tuvo la convicción plena, el asumir plenamente quién él es en Dios. Versículo 21. Partió Israel y fijó su tienda más allá de Migdal Eder, mientras Israel habitaba en aquella tierra. Fue Rubén y se acostó con Bilhá, concubina de su padre. Israel se enteró de ello. Jacob tuvo 12 hijos, hijos de Lía. Rubén, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilhá, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpá, sierva de Lía, Gad y Aser. Estos son los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Llegó Jacob junto a Isaac, su padre, en Mamre, en Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde Abraham e Isaac habían residido como forasteros. Vivió Isaac 180 años. Después Isaac murió y fue a reunirse con su pueblo. Ya era viejo y lleno de días. Esaú y Jacob, sus hijos, lo sepultaron. Así es como termina el capítulo 35. Nos vemos en los otros.